Y la pregunta está planteada. El voto heladera. A Eduardo no le gusta comidita, está bien. Yo creo que Durán Barba le llama comidita porque Centroamérica, Ecuador dicen comidita. El voto comidita es el voto impunidad. Pero antes del editorial, ¿les puedo pedir algo? Te voy a cambiar el programa, Zumpano. ¿Te puedo pedir el audio de Marcos Peña pidiendo el voto, jefe de gabinete, pidiendo el voto? A ver, Marcos Peña no renunció. Está en el centro de la campaña. No sé si está en las gestiones ejecutivas, como dicen algunos, a pesar de que hoy el presidente lo pidió. ¿Te puedo pedir, Zumpano? Bueno, el audio de Marcos Peña diciendo, buenas noches, soy Marcos Peña. O buenos días. Hola, ¿cómo andás? Soy Marcos Peña. Te quería mandar este mensaje para contarte un poquito en qué estamos, contarte cómo la estamos viendo y qué cosas podemos ir haciendo desde ahora para lo que viene por delante. En primer lugar, decirte que estamos convencidos que vamos a ganar. Estamos convencidos que depende de nosotros. Estamos convencidos no por una locura irracional, sino por la propia experiencia. La PASO 2015, Mauricio quedó 15 puntos abajo de Scioli. Todos decían que era imposible llegar al balotaje. Llegamos al balotaje y después ganamos. Estamos seguros que hay muchos millones de argentinos que no fueron a votar, argentinos que votaron por otras opciones, pero que en esta elección podemos convencer que nos acompañen a nosotros. Y va a depender mucho entonces de cada uno de nosotros la actitud que tomemos, de ser protagonistas y de trabajar para dar vuelta a votos de forma muy concreta. En este sentido, todo el trabajo que fuimos haciendo de entender que cada uno de nosotros puede identificar y convencer a 10 votantes que no hayan votado o que votaron por otros e ir trabajándolo, ese es el mayor aporte que podemos hacer. Lo mismo organizarnos y seguir fortaleciendo las redes de grupos de WhatsApp, las redes de grupos de personas que quieren colaborar. Y a eso le vamos a agregar... Bueno, este es el plan Resistencia. El plan Resistencia empezó a surgir cuando Macri se recompuso el primer palazo, como dijo, y me dieron un palazo bárbaro. Y quisieron generar la mística en un video. Este video que te voy a mostrar ahora es un video que hizo el equipo de campaña del presidente, donde está Mauricio Macri, Elisa Carrió, Pichetto, Negri, para generar mística. Incluso la música es de película de mística en este plan Resistencia. ¿Funcionará el plan Resistencia? Mirá el video. El dolor que tenía yo el domingo cuando vi los resultados tenía que ver con el dolor de saber que detrás de ese voto que se había ido había sufrimiento, había bronca. Que en todo caso, si la gente no nos elegía, nos equivocábamos nosotros y teníamos que aprender de ese mensaje. Y este es el momento de esa escucha. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay algo que hicimos mal, reconocer que tenemos para mejorar. Creo que hoy tenemos un desafío gigantesco y una oportunidad única. Es el momento de demostrar que sabemos escuchar. La única batalla que se pierde es la batalla que no se da. Tenemos que fortalecernos para ir a luchar para que haya balotaje en la Argentina. Las tormentas no se enfrentan, se atraviesan. Se puede revertir resultados cuando se interpretan los mensajes de la gente. Depende de nosotros mismos, como siempre. Y estamos acá, carajo. Tenemos que salir a comernos la cancha, estamos convencidos del país que queremos construir. La fe se juega en la adversidad. La democracia no es un día, no es una elección, es un modo de vida. Y eso es lo que tenemos que defender y eso vamos a defender. Lo mejor para la Argentina en estos días es pelear en el barro. Salgan de sus casas, busquen el voto. Este es el momento de la victoria. Es por la Argentina, es por los que queremos, es por nosotros, es por todo lo que podemos hacer y depende de todos nosotros. Gracias. Gracias.
Bueno, y este es el video que hizo el equipo de campaña. Enseguida vamos a hablar si el plan heladera es también, el voto heladera es también el voto impunidad. Ya están José María Campagnoli y Silvina Martínez, gracias por venir. Está José Abadi, que nos va a ayudar a pensar qué es lo que pasa acá. Están nuestros compañeros Hugo Machiavelli, Facundo Pastor, Cecilia Devana, que ya llega. María Iglesias, una redactora especialista en economía del diario El Cronista, para hablar de economía. Pero también el video de Brandoni se viralizó y mucho porque tiene la emoción necesaria como para golpear el corazón herido por la derrota en las PASO de Juntos por el Cambio. Mirá. Estamos en Madrid cumpliendo un compromiso asumido hace muchos meses. Preocupados, pero no derrotados, al contrario. Queda mucho por hacer todavía. Por lo pronto, el sábado 24, salgamos a las calles y las plazas de todo el país. De paso, recordemos el 1A, el 1 de abril del 2017, ¿se acuerdan? Que también cayó el sábado. Para mostrar y mostrarnos que somos muchos más los que queremos un país republicano, democrático y decente. Y prepararnos para la de endeveras, la del 27 de octubre, con fiscales en todas las mesas, convencidos y seguros. Perdimos la República muchas veces, otra vez no. Abrazos y viva la patria, ¿eh? Y está emocionado, ¿eh? Pero yo creo que es el momento, es un día especial hoy para preguntarse si el voto heladera es también voto impunidad. Para preguntarse, ¿eh? Y para contestarnos todos nosotros. Hay causas abiertas, hay gente presa. ¿Van a empezar a salir todos de uno en fondo? Por supuesto que la economía, estúpido, como dijo el experto, es lo que definió la elección de las PASO. Pero hay un nuevo artículo que analiza la contundente victoria de Alberto y Cristina Fernández, que es la contundente derrota de Mauricio Macri. Se preguntó si es posible, escuchá, que 2/3 de los argentinos, que a 2/3, el 75%, no les importe la corrupción y la honestidad de un candidato. Lo firma un señor que se llama Kenneth Raposa y es un especialista en mercados emergentes, un señor muy prestigioso que colaboró en medios como el Boston Globe, el USA Today, y acaba de aparecer este artículo en la revista Forbes. ¿75% no le importa la corrupción? O para plantearlo de otra manera, ¿vota en todo caso a favor de la impunidad? Va en el mismo sentido que otra nota del diario El Mundo de España, firmada por su director, Francisco Rosell, en la que define a la Argentina como un, abro comillas, pueblo que ama a sus propios ladrones. Voy de nuevo, no lo digo yo, ¿eh? Pueblo que ama a sus propios ladrones. Demasiado fuerte, ¿no? Pero Raposa, el primero, no se explica cómo, a pesar del hartazgo de los argentinos con Cristina, porque la verdad que todo el mundo dice que está harto de Cristina, la causa de los cuadernos, a la que muchos argentinos consideran, yo también, más escandalosa que el propio Lavallato, el 48% terminara votando una fórmula que lleva como candidata a vicepresidenta a una exfuncionaria con 13 procesamientos y 6 prisiones preventivas. Récord en el mundo. Voy de nuevo. Récord en el mundo. Raposa cita una encuesta de Federico González de hace 4 días, en la que se afirma que solo el 25% de los consultados había definido su voto por la posición del candidato frente a los casos de corrupción. Ahora vamos a analizar qué dice Alberto frente a esto. Y después de preguntarse, el especialista, todo eso, él mismo, el señor Raposa, explica por qué perdió Macri. Una inflación anual que ya va a llegar la periodista del Cronista, superior al 55% proyectada. Tasas de interés que sobrepasan el 60% y destruyen a las pymes y al empleo. Tasa de desempleo oficial que supera el 10%.
El peso argentino, yo lo veo a José Abadi acá y te saludo, José. ¿Cómo estás, Luis? Cada vez que te veo, es increíble, pero tenemos que analizar lo que produce la economía y... ¿Te acordás que siempre hablamos de la moneda? Que la moneda es como la tierra, que es identidad y que por eso genera tanta desesperación, lo que pasa con la moneda argentina. ¿Puede ser? Bueno, lo que produce desesperación en realidad en los argentinos es una moneda que no sostiene una identidad en realidad. Más que una identidad firme que nos da un determinado, nos da entidad a nosotros y nos protege, nos permite una determinada previsibilidad, aquí es de una volatilidad tal que nos deja flotando, ¿no? E impacta en la moral. Impacta en la moral. En la medida que forma parte de la economía y la economía está incluida y para ser pensada no podemos descartar todo lo emocional, sin duda. El peso argentino, dice el especialista que escribió esta nota, es basura. Y ahora el Estado, como si esto fuera poco, va a tener que pagar el mayor préstamo que jamás el fondo haya conseguido de cualquier país. 56.000 millones de dólares. María Iglesias, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, es el mayor préstamo del fondo. Es el mayor préstamo desembolsado de la historia del Fondo Monetario Internacional, lo que pone incluso al Fondo Monetario también en un estado de debilidad con respecto a la Argentina, porque si la Argentina no puede devolver ese préstamo, ¿qué explicación dan después los directores del fondo ante todos los miembros, que de hecho Argentina también es parte? Entiendo. Te voy a hacer una pregunta ahora que después desarrollaremos. ¿Los mercados le creen o no le creen a Alberto Fernández? Y hay alguna respuesta favorable, se está viendo en estos días. Hubo muchos cambios. Por un lado, bueno, el ministro de Hacienda, ahora con Hernán Lacunza a la cabeza, pero también algunas cosas que fue diciendo Alberto Fernández estos días, hoy puntualmente, que dijo que el cepo no fue una buena idea, que lo criticó varias veces, que tampoco la deuda es una buena idea, criticando, ¿no?, al endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri. Y en esos puntos, si uno ve hoy, por ejemplo, el dólar estuvo calmo, o sea, fue otro día... O sea que es bastante tranquilizador por ahora. Me parece que sí. Ok. Pero volvamos a la pregunta. ¿Sabes qué? Yo tengo la esperanza, es una esperanza, no la certeza, de que este voto, el voto heladera, no significa que la sociedad haya decidido indultar a todos. No significa. Y espero que José María Campagnoli y Silvina Martínez, sí. ¿Una primera reflexión sobre esto? Coincido y tengo esa esperanza. ¿Certeza? No, la certeza no la tengo. ¿Silvina? No, yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y yo creo que la gente puede priorizar en un determinado momento, pero esa misma gente que hoy le puede dar un voto de confianza, que veremos si lo hace en octubre, le va a exigir respuestas y no va a creer los hechos de corrupción. Bueno, esto es muy importante lo que dice Silvina. Porque Cristina, aunque gane, tiene que responder ante la justicia. Todos, Cristina, Hugo Moyano, Pablo Moyano, cuando los fiscales y los jueces que tienen sus causas se pongan los pantalones largos y hagan lo que tienen que hacer, van a tener que responder. Pero en la Argentina, cada vez que el voto comida, heladera, hambre o bolsillo le gana al voto anticorrupción, yo no hago otra cosa que pensar en una anécdota muy ilustrativa. Hay gente demasiado joven acá, pero muchos se van a acordar. Es de 1991. Si vos estás mirando, cerrá los ojos y pensá porque la imagen es inconfundible. 1991, cuando el periodismo de investigación estaba en auge y se denunciaba la corrupción y la frivolidad del gobierno de Carlos Menem con datos escandalosos y apabullantes. Me acuerdo del Swiftgate, cuando Horacio Berbisky trabajaba de periodista. No ahora, cuando Horacio Berbisky trabajaba de periodista. Esta imagen la van a recordar mucho por lo pintoresca y lo impactante. El entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, se había subido a una Ferrari Testarossa, creo que se dice. Roja. Testarossa. Sí. Que le habían regalado, presidente, que le habían regalado, y había pasado por un peaje de Pinamar a casi 200 kilómetros por hora. Además de la infracción de tránsito y de la sospecha de haber recibido una dádiva, porque eso es una dádiva, ¿no? Esto está dentro del delito de dádiva. Claro. Sí, rompe la ley de ética pública, ¿no? Claro. Mínimo. Presidente en ejercicio, claro. Manejando. Además de todo eso, de la ostentosa frivolidad, mira, ahí está, que denunciamos muchos periodistas en aquella época,
Menem no solo conservó la base electoral, una base electoral importantísima. En 1995, fíjate con cuántos votos ganó, que no tuve tiempo de hacerlo. Fue reelecto con una enorme cantidad de votos, 1995. Y la explicación entonces era una sola. Su ministro de Economía, Domingo Cavallo, había terminado de instaurar con éxito la convertibilidad. El famoso y ahora tristemente célebre 1 a 1. 49,94%, 8.687.511 votos. ¿Contra? Contra el Pilo Bordón. ¿Cuánto? 29,30%, sacó casi 3 millones y medio de votos menos. Bordón, por el Frente País Solidario, sacó 5.066.104. ¿Qué haríamos sin internet, Luis? No, claro, para... La mayoría de los argentinos se sentían ricos, muy ricos, muy ricos. Y eso que en marzo de 1990 habíamos sufrido la segunda hiperinflación de nuestra historia reciente. De nuevo, el voto heladera, el voto anticorrupción. Y que ya se ha sido precisamente por eso. Habíamos sufrido tanto que de pronto creímos en la magia de la convertibilidad. Ni te tengo que recordar cómo terminamos. O sí, te lo recuerdo. Para mí, vos quizás tendrás otra mirada. El fin de la convertibilidad fue la peor crisis de toda la historia de la Argentina. Terminó en diciembre de 2001. ¿Te acordás de los 7 presidentes? Yo me acuerdo. Parece que no terminamos de aprender más. Lo que sí está claro, que el voto hambre, pobreza o desocupación mató en estas PASO al voto castigo de la corrupción. Mirá esta foto, mírala. Es la foto de la Villa 31. ¿La ves? Es una foto tomada desde la autopista, ¿no? Sí, desde el puerto, en realidad. Al costado está el río, del otro lado están las viejas casas y esto está en el medio. Cuando vas a Comodoro Pi, pasás por ahí. La mayoría de los habitantes de la Villa 31 tienen cloacas. No te digo el 100%, ¿eh? La mayoría. Agua potable, luz, gas, título de propiedad y seguridad en muchas de las calles. ¿Sabés cuántos votos sacó Macri en la Villa 31? Recién lo charlaba con Eduardo Feynman. ¿Cuánto? El 13% de los votos. ¿Viste la nota en A24 o me estabas escuchando? 13% de los votos. 13, ¿eh? Cuando inauguramos Margen del Mundo, el primer museo de periodismo en la Argentina, 2 grandes directores de cine, Mariano Con y Gastón Duprat, lo tienen, ¿no? El Ciudadano Ilustre, Mi obra maestra, El hombre al lado, plasmaron una idea original que se la propusimos nosotros. Se llama 40 años en 4 minutos. Yo espero que les pedí que hicieran una edición especial porque te tengo que hacer algunas advertencias. Este material que vas a ver no tiene la voz de ningún locutor. La única presencia narrativa es la de la música. Las imágenes, que son puras, como sucedieron, están intervenidas. Por lo tanto, vas a ver efectos que parecen defectos, pero son efectos. Y te vas a acordar de cosas de las que te habías olvidado por completo. ¿Qué edición hicieron, Juan Pablo? Decime, más o menos. Un compacto de 1 minuto y medio. ¿Arrancaron con la muerte de Perón? Arrancamos con la muerte de Perón. ¿Y con qué terminamos? Bueno, quizá el 2001, ¿eh? Mirá todas las cosas que pasaron en la Argentina. Este minuto y medio es un resumen, pero mirá. En mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Ayúdennos por favor, es nuestra última esperanza. Señores jueces, nunca más. Se han reportado saqueos a supermercados en el Gran Rosario. Los índices de inflación alcanzarían para 1989 casi el 2000% anual. Y a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. Es una moneda. Purposefully into, oh my goodness, there's another one. La vemos a la presidenta junto al féretro con los restos de Néstor Kirchner. Gol de Alemania, 4-0, ya está. Estiman que fueron 89 los muertos por la inundación de La Plata. En una primera instancia el gobierno había definido una lista con solo...
confirmado que han encontrado el submarino Ara San Juan. Bueno, tiene muchas más cosas, pero ¿sabés qué sensación te queda? Que nos pasamos viviendo entre ineptos y corruptos, como si no tuviéramos ninguna salida más que esa. Ahora yo quisiera hablar con José María Campagnoli de las causas, ¿no? Sí. Y con Silvina, de las causas que están abiertas. ¿Qué va a pasar con las causas que están abiertas? Bueno, es de esperar que los jueces actúen a la altura de las circunstancias, con independencia. Yo quiero pensar que tenemos buenos jueces y que van a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Muchas veces uno ve una lectura política de las resoluciones judiciales sin saber exactamente lo que hay en el expediente. Ninguno tiene el expediente sobre la mesa y da una opinión, y a veces todos tenemos la sensación de que pasó. Están actuando así por el efecto de las PASO, están actuando así porque empiezan a ver que un gobierno se va y llega otro. Bueno, yo no lo sé a ciencia cierta y quiero pensar que las resoluciones que nos enteramos entre hoy y ayer tienen que ver con un contenido procesal y no con una especulación a la luz de las noticias políticas, ¿no? Ayer hablamos de Comodoro Paso, Comodoro Paso, porque teníamos la sensación de que en Comodoro Pi habían pasado, valga la redundancia, las PASO. ¿Por qué? A ver, 3 fallos. Uno... Correo Argentino, se avala la causa, soterramiento del tren Sarmiento, se va para atrás con el procesamiento de debido y otros exfuncionarios y con la falta de mérito del empresario Ángelo Calcaterra. Y la investigación del Paseo del Bajo, ¿no? A partir de una denuncia. Bueno, Silvina. Sí, bueno, a ver, en realidad uno lo que ve muchas veces como alguien que está del otro lado, ¿no? Porque es interesante lo que dice el doctor, porque él lo vive desde adentro, ¿no? Y muchas veces también el ser marcado o señalado como los vaivenes políticos para la gente que realmente hace su trabajo, como el caso del doctor, es muy molesto. Pero hay otra realidad también en muchos juzgados, y hay una realidad en Comodoro Pi, en algunos jueces, no en todos, que la realidad es que se van moviendo de acuerdo a los vaivenes políticos, ¿no? Hay momentos en los cuales frisan las causas a la espera de que algo suceda y uno se da cuenta porque lo ve en su rol de amicus curiae, de denunciante o de querellante, que en realidad la causa está parada. Yo te comentaba hoy en la radio, por ejemplo, el Tribunal Oral 5 que tiene los expedientes de Otesur y los Sauces. Son expedientes que ya están en la instancia de juicio oral y ya tendría que fijarse la fecha, porque no hay ningún movimiento en el expediente. Las partes ya presentaron las pruebas, ya hicieron absolutamente todo. El único movimiento que existe en el expediente es Cristina cada vez que quiere salir del país a ver a su hija durante 10 días. Entonces, ese expediente es un ejemplo claro de cómo un tribunal está dilatando una decisión o el comienzo de un juicio oral que claramente va a colocar a una candidata a vicepresidenta en el banquillo de los acusados. Y hablando de lo que dice Silvina, Cristina viajó a Cuba por 4ª vez para ver a su hija. Adelantame la información, Cecilia de Habana, dale. Sí, Luis, Cristina viajó esta madrugada rumbo a Cuba, salió vía Panamá, entregó previamente toda la información en la justicia y así logró que se la autorice. Es el 4º viaje que realiza, alegó razones personales, ¿no? Es para visitar a Florencia, decíamos que está allá en la isla tratándose por problemas de salud, va a permanecer allí hasta fin de mes, el 30 vuelve, tiene que presentar también los papeles ahí. El 26 hay audiencia, Luis, hay audiencia del juicio de obra pública, donde vamos a conocer la resolución del Tribunal Oral Federal 2 sobre los planteos que hicieron las defensas. Recordemos, no fueron todas las defensas, sino 9 de las 13 involucradas que plantearon distintas situaciones. Ahora vamos a conocer la postura de los jueces. Bueno, a ver, ayúdenme a pensar. Esta causa ya está abierta. Hay un juicio oral, ¿cómo se dice? En curso. En curso, en trámite. Tramitado. No puede parar de ninguna manera. Sí, la verdad que es una causa que nos debería preocupar a todos los argentinos cuando vemos lo que pasa en la justicia, porque es una causa que, por las razones que sea, se hace una audiencia por semana. O sea, quizás es la causa más importante en este momento, que está en etapa de juicio, es el juicio de la obra pública. Una de las acusadas es la expresidenta y vaya si es importante saber qué va a pasar. Lázaro Báez, Julio de Vido, Santiago Carlos Kirchner. Pero la plana mayor del resulta muy difícil para el ciudadano común entender los motivos por los cuales el juicio quizás más importante se lleva a una audiencia por semana. Posiblemente el tribunal esté atiborrado de trabajo, tenga una agenda complicada de juicios, parece ser que esa sala la tienen que usar otros tribunales. Llama la atención que no se pueda solucionar eso y que tengamos, los argentinos, lo digo como ciudadanos, prontamente una decisión, una sentencia
que diga blanco o que diga negro, pero que esto se demore. Eso a mí me resulta mucho más preocupante que... A ver, estamos hablando de hechos de hace muchos años. Sí, claro. Estamos hablando que hace 4 años que se fue el gobierno anterior y que tengamos una audiencia por semana donde todavía, tengo entendido, puedo estar equivocado, no se terminaron de leer los requerimientos de elevación a juicio. Claro. O sea, estamos en las preliminares de un juicio que debería estar toda la justicia a disposición, con lugar, para que el juicio se lleve adelante. Y un hecho más, ¿No Luis? podemos resolver eso? Bueno, estamos como bastante complicados a nivel... Yo siempre he sido muy crítico de la justicia. Creo que tenemos una justicia que no conforma a nadie. También he dicho muchas veces, y lo sigo pensando, en estos últimos 4 años se ha avanzado en causas muy importantes, ha habido resultados. Tengo la sensación, creo que la justicia se ha empezado a poner de pie. Espero que esto siga así, que los jueces estén a la altura de las circunstancias, que la justicia demuestre su independencia y que empiece a dictar sentencias para un lado o para el otro, pero que todos podamos conocer qué es lo que está pasando. Me parece que esto vamos es a muy analizar preocupante. ahora otras causas, pero ¿qué me querías decir? No, recordemos también que queda pendiente, corregime La pericia. el tema de la corte. claro, sí, o sea, ¿te absolutamente. acordás que al principio la corte iba para pedir el expediente, etcétera? Pero eso es una resolución que puede frenar el juicio. Por eso lo que costó llegar a este juicio, costó tanto, y que se haga a una audiencia por semana, la verdad. Ojo que puede dar una novedad a la Corte en medio de la campaña electoral. Bueno, y Alberto Fernández, como candidato, elogia a la Corte. Dice que Cristina de ninguna manera puede ser considerada una ladrona. Sostiene que Cristóbal López no cometió ningún delito. El clima se enrarece. Está bien que la gente haya votado con el bolsillo, porque eso es lo que más le preocupa. Pero esto otro también es importante. Y uno se tiene que preguntar por qué van tan lento algunas causas y empiezan a ir rápido otras. O empiezan a salir a la luz esta causa como la del Paseo del Bajo. ¿Me lo contás, Facundo Pastor? Dale. Claro, Luis, accedimos en forma exclusiva a la auditoría que es la que de alguna manera deriva en la causa penal. Tenemos el documento, voy a tratar de explicarte, es una causa muy compleja. ¿Yo te puedo decir algo antes? Sí, claro. La primera que hizo la denuncia, por ahí la denuncia está bien, yo no la leí. Pero la que hizo la denuncia, la que presentó la denuncia, es la auditora hasta diciembre de la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Cecilia Segura y que es la esposa de Juan Cabandier. Correcto. Cecilia Segura, que es la esposa de Juan Cabandier. Por ahí la denuncia está muy bien hecha. Mira, te voy a dar un detalle político. Y esa denuncia fue tomada por el titular de la Procuraduría, la PIA, el señor Rodríguez, ¿no? Rodríguez, pero te voy a dar un dato político, pues es exacto lo que contaste. Tiene apoyo de la coalición cívica en la Ciudad de Buenos Aires esta denuncia. La propia coalición cívica, integrante del gobierno, miró la auditoría y en principio cree que hay cosas que la justicia debe investigar. Por supuesto que la presentación vino como vos dijiste. Esta es la portada. Informe final de auditoría, ahí lo vas a ver. Hace referencia a la obra del Paseo del Bajo. Ahora te voy a explicar qué es lo que se cuestiona, pero básicamente lo que está verdaderamente en duda es cómo se llevó adelante las licitaciones. Hubo 3 tramos de licitaciones, la licitación A, la B y la C. Una cosa clara que tenía el pliego es que no podían repetirse las adjudicatarias de cada tramo. Es decir, si vos tenés una empresa que ganó el tramo A, no podías participar en el B ni ganarlo, y así todas las combinaciones que se pueden dar. Las ofertas debían abrirse, mirá este dato, Luis, en el mismo día. Esto se modificó en forma extraña y esto está dentro de la auditoría. Se investiga si alteraron el orden de las licitaciones justamente para beneficiar a IEXA. Vamos al tramo por tramo, Luis, fíjate. Tramo 1, el más barato. Viaducto en la autopista Buenos Aires-La Plata, 25 de mayo. ¿Quién la gana? Corsán Corbián Construcciones. El tramo B, trinchera que va de 1,5 kilómetros de Humberto Primo a Mitre. El tramo C es el tramo más caro. Si las licitaciones se hubiesen realizado en el mismo día y se abrían en el mismo día, seguramente IEXA no hubiese ganado el tramo más caro. El tramo más barato es de 1.500 millones de pesos, lo termina ganando Corsán Corbián Construcciones. El segundo tramo es de 1.700 millones de pesos,
lo gana una empresa, una UTE llamada Green Ceosa, y finalmente la empresa que gana el tramo más jugoso desde el punto de vista del dinero es IEXA. Esto es lo que miran. Un dato a tener en cuenta, Luis, y con este cierro. Es la primera vez que en la ciudad de Buenos Aires, así como contamos una cosa, contamos la otra, todos los pliegos estaban abiertos y puestos a disposición en una web, lo cual rompe la idea del sistema del club de cartelización de obra pública. Así como decimos una cosa, decimos la otra. Pero la justicia que mira, si eso que ustedes acaban de ver, si ese tramo final, que el ganador era IEXA, que ya estaba en proceso de ser vendida, fue beneficiado o adulterado de alguna manera. Es cierto, la causa empezó hace 2 años, pero tomó estado público y con mucho impacto ahora mismo, es decir, 10 días después de las PASO. Y bueno, eso es lo que hace ruido, ¿no? Pero está muy bien. Ahora, yo lo que digo es esto, porque las cosas tienen... Por eso digo, una cosa es la lectura política y periodística y otra cosa es lo que pasa en un expediente. Este es un expediente que si se quiere se puede decir que está en estado incipiente. O sea, hubo una denuncia, un requerimiento de un fiscal, la fiscal Mángaro creo que es, requiere que se hagan ciertas medidas de prueba y el juez ordena una presentación de la documentación para analizarla. Que eso es previo es lo que a un eventual allanamiento. Pide información. No, o sea, el juez puede allanar. Si lo considera necesario, allana. Acá está pidiendo que le manden la documentación para analizarla a pedido del fiscal. Si el juez no hubiese hecho eso, ¿qué dirían? Ah, pero es el mismo juez que persigue a Cristina, qué sé yo. O sea, es muy difícil, pero la justicia sigue actuando. Yo sí, quiero te digo, pensar Luis, que se si a está haciendo Bonadío lo que se tiene que hacer. no le mandan la documentación que requirió, en dos semanas tenemos un título que es que allana AUSA. ¿Seguro? Sí. Bueno, pero hablando de Bonadío, Bonadío sigue trabajando. Y sigue trabajando con esa causa, con la causa de los cuadernos y con esta que ahora mismo te va a presentar Hugo Machiavelli. Dale, Hugo. Luis, hoy nos enteramos que avanza la investigación en la causa de los residuos. Son por 600 millones, una obra nacional que, al igual que en el fútbol para todos, se manejaba desde la jefatura de gabinete. Se pide la elevación del juicio oral para, fíjate vos, Jorge Capitanich, Abal Medina y Aníbal Fernández. En ese momento, bueno, en distintos tramos jefe de gabinete. Exactamente, y hay otros funcionarios comunales, 47 intendentes. El delito, fraude a la administración pública. Se están haciendo pericias. 2016 es que no se estudió previamente para darle el dinero del Estado a los municipios para que saneen los problemas residuales de basurales a cielo abierto y otros inconvenientes en este ámbito para un programa nacional cuya idea era muy buena, pero que efectivamente está sospechada de corrupción. Por eso le pide el juez Bonadío al fiscal Rívolo que envíe la causa, le corrió vista para que sea el fiscal el que requiera el juicio oral y puede ir en los próximos meses. Y hablando de Bonadío, ¿qué fue lo que pidió Manzanares, uno de los testigos protegidos? Después tenemos que hablar de los testigos protegidos. ¿Qué va a pasar con Centeno? ¿Qué va a pasar con José López? ¿Qué va a pasar con Leonardo Fariña? ¿No? Testigos protegidos que están bajo el régimen de testigos protegidos. Cambia el gobierno. ¿Y los van a cuidar como los cuidan ahora, Campagnoli? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que exigir que así sea. Debe ser así. Debe ser así. Y tenemos que aventar cualquier sospecha o posibilidad de que eso no ocurra de esa manera. O sea, nosotros tenemos que entender que estamos en una república y que hay una división de poderes. Y el Poder Judicial tiene que honrar su independencia en cada gobierno. Y yo creo que hay jueces que van a honrar ese juramento que hacen el día que los nombran juez. Ahora, Campagnoli, nosotros sabemos cómo funciona todo. Alberto Fernández nombró a Arcolini, a Bonadío, a Irursum, a Hornos y a Geminiani. Hay un consejo de la magistratura que va a haber tendremos que saber qué composición tiene. De alguna manera, su palabra tiene mucho peso. Así como tiene peso en la economía, la palabra Alberto Fernández, ahora mucho peso en la economía, tiene mucho peso también en la justicia. Eso no podemos ignorar. Posiblemente. Yo veo con preocupación muchas manifestaciones de Alberto Fernández, que por supuesto que toda persona tiene su opinión y tiene derecho a decir lo que piensa, pero en algunos cargos, en algunas funciones, o siendo un candidato a presidente, uno escucha algunas aseveraciones con preocupación. Pero bueno, también es cierto que el ex procurador Rigui
fue movido por el ex vicepresidente Vudú, hoy condenado. Irrigui es una persona, creo yo, no me consta, pero tengo entendido que es amiga, era amiga de Fernández. Entonces, quiero ver qué va a pasar. Hay algunas miradas alentadoras de Fernández cuando dice: yo no creo que todos los presos sean políticos, como dicen la mayoría. Pero hay otras situaciones que no lo son. Por ejemplo, ¿qué va a pasar, Silvina, con las causas Otesur y los Sauces, que son querellantes, vos y Margarita Stolbizer, y que ya tendrían que estar en juicio oral ya? Ya están en juicio oral, pero no está en la fecha de comienzo. Y ellos están... ¿Cómo ya están en juicio oral, pero no? Claro, están en juicio oral, ya presentaron todas las pruebas las partes, pero todavía no, el tribunal no fijó la fecha de comienzo. Ahora es importante esto, porque ellos van apuntando a la caída de la causa de obra pública, lo que hablábamos hace un rato. Esa causa es el delito precedente. Sin esa causa, la causa Otesur y los Sauces, por lavado de dinero, porque es la ley anterior, no prosperaría, digamos. Están apuntando a tirar abajo la causa de obra pública. Por eso a mí me preocupa lo de la Corte. Y lo que hablábamos recién de los testigos es un dato no menor. A ver, el programa de testigo protegido depende del Ministerio de Justicia, que es un organismo del Poder Ejecutivo. Entonces va a ser crucial a quién ponen a cargo del Ministerio de Justicia para que defienda o proteja a esos testigos. Hasta ahora se estaban circulando diferentes nombres al cargo del Ministerio de Justicia. Uno de los nombres tenía que ver con León Arlanian y con, en la Procuración, Martín Arias Duval. Dos hoy actualmente abogados de los presos K. Entonces, ojalá... Arlanian es de Chegaray. De Chegaray, entre otros, y Martín Arias Duval de San Felice, también de Chegaray, en otras causas. Entonces, a ver, veamos cómo estas personas que hasta hace 5 minutos ejercían el rol de abogados, defensores de las personas que pueden estar detenidas o acusadas precisamente por los arrepentidos, que después van a tener que defender desde su rol institucional. Me parece bastante complicado, ¿no?, para plantearlo. Y otro punto a mirar es cuál va a ser el rol de la Oficina Anticorrupción, de la UIF o de la FIP, que hoy por hoy son querellantes en estas causas y que después, bueno, dependen del Ejecutivo. Hay que ver si mantienen la querella o la retiran, ¿no? También eso. Hablando de Arlanian, hoy volvió a declarar Ricardo Echegaray en la causa que involucra a Cristóbal López y a Fabián de Sousa en Oil Combustible, la evasión fraudulenta del impuesto a la transferencia de los combustibles. Contame un poco, Cecilia Devana, dale. Sí, Luis, así es. Tercera audiencia de Echegaray en este juicio que declara. Es el primero de los 3 acusados en brindar su declaración indagatoria. Y ¿sabés qué? Ni siquiera terminó. Va a seguir el jueves que viene. Está planeado que dure hasta el mediodía y después del mediodía arranquen las preguntas. Ahí vemos, bueno, declaró Echegaray, tercera vez que lo hace, continúa la semana que viene. Va a responder preguntas de las partes. Esto es importante, ya lo anticipó. Y en septiembre, después de que termine toda esta etapa de Echegaray, va a ser el turno de Cristóbal López, el primero de los 2 empresarios acusados, en este caso, en dar su versión de los hechos. Bueno, yo tengo hay con cada vez más insistencia la idea de que Cristóbal López va a salir en libertad. Y algunos dicen incluso antes del 25 de octubre son las elecciones, ¿no? 27 de octubre. Él tuvo varios recursos que presentó, al igual que de Sousa, y hasta ahora todos le fueron rechazados. Pero sí la versión que vos tenés está circulando de que lo intentarían nuevamente, ¿no? O sea, que intentarían un nuevo recurso. Esta campaña lo voy a meter en un lío. Pero no. Para eso vengo. Alberto Fernández dice, y lo dice públicamente, no tiene ningún problema en decirlo, que es una injusticia cómo encarcelaron a Cristóbal López. Primero, porque Cristóbal López y Oil Combustible se adscribieron a un plan de pagos de la FIP. María, si económicamente te importa y tenés algo que decir, decímelo, que fue aprobado por la FIP, es decir, por el Estado. Este es un argumento, ¿no? Segundo argumento, que Ercolini hizo una barbaridad porque metió preso a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, lo estoy diciendo con cuidado para no meter la pata, cuando Fabián de Sousa y Cristóbal López presentaron un escrito que decía: hay gente dispuesta a comprar parte de nuestro grupo y nosotros presentamos estos papeles que necesitan la autorización del juez. Señor juez, ¿nos autoriza? Y que Ercolini, en vez de decirle ¿los autorizo o no los autorizo?, le dijo: ah, usted encima quiere vender
bienes que están embargados, entonces lo meto preso. Y dice Alberto Fernández, que es un especialista, creo que penalista, ¿no? Especialista en derecho penal, que los que deberían haber castigado en todo caso a Cristóbal López por un delito económico son los jueces en lo penal económico. Y que es una arbitrariedad haberlos metido presos. Bueno, a ver, lo único que puedo decir es, todo este proceso que lleva a la cárcel a un individuo pasa por un montón de filtros. Pasa primero por la decisión del juez, el impulso del fiscal, pasa por la Cámara de Apelaciones, por la Cámara de Casación Penal, a veces hay incidencias que llegan a la Corte. O sea, para que una persona tenga un procesamiento con prisión preventiva firme, muchas veces ese incidente, ese expediente, esa causa, la vieron por lo menos 12, 15 magistrados. Entonces, desandar todo ese camino lleva también un trabajo muy arduo, pero el que firma una cosa y que hoy dice A, mañana no puede decir B. Hay que remover a ese magistrado, hay que hacer todo un procedimiento de juicio político, todos temas bastante engorrosos y bastante complicados. Obviamente que cada cual puede pensar lo que quiera. Y obviamente que vivimos en un país con este permanente River-Boca, donde si el juez A dice esto, a todos les parece bien y a otros les parece que está muy mal. Pero todo eso se escribe. Todo eso, el que dice una cosa en una resolución judicial lo firma, todo eso lo revisan, claro, lo fundamenta, dice por qué. Yo no creo que sea tan fácil y me parece un poco antojadizo y grave decir, bueno, este juez hizo cualquier cosa. Porque también es un juez que en algún momento debe haber dictado, estoy seguro, algún fallo que favoreció a la expresidenta. Si mal no recuerdo, Ercolini tuvo la primera causa de enriquecimiento ilícito. Sí, entonces ahí era buen juez. O sea, yo creo que cada juez analiza las pruebas, la evidencia que tiene en un proceso puntual y decide en consecuencia. Yo tengo un respeto importante por el juez Ercolini. Me parece que habrá decidido en su momento tal cosa, nos habrá gustado, nos habrá parecido poco, nos habrá parecido mucho. Ahora decidió esto. Su decisión como juez de primera instancia pasa por lo menos por el filtro de la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal. Y Silvina, también dice Alberto Fernández y otros que hay un exceso de prisiones preventivas, que meten presa gente que quizá no debería estar presa, debería ser condenada, procesada, pero en libertad. Bueno, a mí lo que me parece es la gravedad de que lo esté diciendo un candidato con posibilidades certeras, o por lo menos lo que surgen de las PASO, de llegar a la presidencia, ¿no? Me parece que se está colocando en su rol de abogado defensor de determinadas personas y no en su rol de futuro presidente de todos los argentinos. Y como eso tiene que mantener, digamos, imparcial. ¿Por qué se va a meter en la prisión preventiva de sus amigos exfuncionarios kirchneristas y no del resto de los que están detenidos, por ejemplo, por delitos como robo o alguna otra situación? Me parece injusto. Hay un 70% vos me diste ese dato, ¿no, José María? Que había un 60 y pico, 70% de gente que está sin condena firme y procesada y detenida. Lo que pasa es que en nuestro país se entiende por condena firme cuando ya pasó hasta el filtro de la Corte. Incluso algunos después van al Tribunal Interamericano. O sea, es muy difícil llegar a una sentencia firme. Pero claramente la persona que se convalida su prisión preventiva, primero tiene una condena de 3 jueces de un tribunal oral. Claro, de hecho la cárcel de Olmo está lleno de delincuentes con prisión preventiva. Claro, entonces es una condición... Por ahí uno piensa y dice, pobres, están presos el 70 o el 60, no sé qué porcentaje de detenidos sin una sentencia firme. Bueno, pero hay todo un procedimiento y por supuesto que los jueces muchas veces se escarcelan porque el tiempo de la prisión preventiva es excesivo, porque demostró que no va a entorpecer la investigación, porque ya la prueba está. O sea, la prisión preventiva es algo cotidiano en la justicia argentina, en infinidad de casos. Entiendo. Está pensando qué debe tener en la cabeza el excontador de Cristina, Víctor Manzanares, después de las PASO. Por lo pronto va a hacer nuevas presentaciones. ¿Me las contás, Hugo? Dale. Luis, Víctor Manzanares va a presentar en las próximas semanas, tal como venimos señalando, nuevas pruebas. Atención porque es importante, seguramente esto se va a sumar en su rol de colaborador en la justicia, como imputado y como arrepentido. Él sigue con la misma custodia de la Policía Federal y por supuesto tanto él como Centeno se preguntan si la ley del arrepentido y la figura del arrepentido va a tener el mismo transcurrir como hasta acá, que es fundamental porque también Centeno está escribiendo y va a aportar más datos a la justicia. Así que estos son datos de las últimas horas.
Manzanares pasó por Buenos Aires y finalmente en los próximos días va a aportar más documentación a la justicia. Bueno, pero el eje del programa de hoy tiene que ver con el voto heladera versus el voto anticorrupción. Y el voto heladera, la economía, fue lo que decidió mayoritariamente el voto. Hoy, Alberto Fernández habló de economía en unas jornadas que organizó el Grupo Clarín. Habló Macri y habló Alberto Fernández. ¿Qué dijo Alberto Fernández? ¿Qué fue lo principal que dijo? Que, según algunos, sirvió para tranquilizar a los mercados. Mirá. ¿Lo tenemos? Bueno, hablemos con María. María. Me parece que, bueno, una de las cosas más importantes fue con respecto al cepo. Otra de las cosas también muy relevantes que dijo, me parecieron muchas definiciones importantes de hoy. Porque otra definición que hizo fue que en su gobierno no se va a caer en default, o que es un temor que está viendo, te diría, más allá del gobierno que sea a partir del 10 de diciembre, porque la deuda está en niveles muy elevados en este momento, y en ese punto, con un 80% de la deuda nominada en dólares, un movimiento del dólar te cambia mucho el esquema de cómo puede enfrentarse los pagos. Entonces, en ese punto me parece importante el tema de la deuda. También sobre el INDEC, que es otro de los puntos que también se criticó mucho al kirchnerismo, ¿no? Por esta manipulación de las estadísticas. Criticó en ese punto a lo que había hecho el kirchnerismo durante esa época y dijo que eso le parecía mal. También que Guillermo Moreno de ninguna manera iba a retomar cosas que había hecho Guillermo Moreno. Todas palabras bastante estabilizadoras y bastante más conciliadoras que por ahí en otro momento, que me parece que fueron muy tranquilizadoras para el mercado hoy. También, Luis, hay que recordar que ayer Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca se encontraron con Hernán Lacunza y de entre algunas cosas que dijeron importantes, dijeron, por ejemplo, que el dólar a 60 pesos más o menos era un dólar que estaba por arriba de equilibrio. Bueno, ¿no? Entonces, también un punto importante con respecto al dólar. Yo siempre celebro que tanto Alberto Fernández como el presidente Macri primero se hayan comunicado y segundo hayan aportado un poco de tranquilidad. Sí. ¿Vos qué ves esa perspectiva de conciencia ahí, en el medio de tanta incertidumbre, cierto apaciguamiento? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, varias cosas. Es una incertidumbre que en la medida que no haya diálogo se convierte en amenaza. Es decir, cuando uno vive una incertidumbre, un desconcierto, y ese desconcierto toma un carácter peligroso, la amenaza está allí presente, nos ponemos ansiosos, nos ponemos con toda la gama de síntomas que los cuadros de angustia provocan, ¿no es así? Quiere decir que... Perdón, te voy a interrumpir con una cosa, porque viste que le piden a Alberto Fernández que dé todo su gabinete para saber si va a ir para un lado o para el otro, claro, ¿no? Y eso, yo no sé si lo puede hacer desde el punto de vista político en campaña, porque también puede generar muchas ruido entre quienes quedan afuera, etcétera, etcétera. Pero la información es tranquilidad, ¿no? La información es tranquilidad y el darnos los nombres del gabinete es decinos qué vas a hacer, pero también decinos cómo sos, quién sos, y tiene que ver con esta incertidumbre amenaza que yo te decía, porque si no hubiera una tensión realmente angustiosa respecto a de qué se trata lo que viene, no habría tanta desesperación por saber quiénes son los que lo van a acompañar. No te olvides que fue una elección con un resultado inesperado, sorpresivo, traumático. ¿Qué le pasa a la sociedad cuando recibe el resultado? Bueno, dos líneas principales son: un determinado sector se sorprende alegremente, con una alegría que se manifiesta, como digo yo, de distintas formas, porque es una coalición que tiene segmentos diferentes con características diferentes. Y la otra... ¿Qué características diferentes? Bueno, en algunos son mucho más... vamos a volver mucho más reivindicativo, supuestamente revancha. Sabíamos que nosotros tenemos todo, lo más lo absoluto, ¿no? O sea, la extrema grieta dentro de la grieta. Exacto. Y en el otro costado tenemos la sorpresa traumática de lo que fue capaz de ser pensado, imaginado. En un primer momento no fue posible que sea tolerado siquiera. ¿Viste qué difícil de...? A ver, no hablemos de lo político. ¿Viste desde lo psicológico que, a mi entender, qué mal que lo procesó el presidente al principio, ¿no? Evidentemente fue el primer paso ese lunes fue una frustración que lo llevó a desatino, ¿no? Es decir, a una forma en la cual el enojo quedó volcado sobre el electorado que no lo eligió. Es decir, me enojo porque no me quieren, traducido en me enojo porque no valoraron lo que hice o porque no entendieron de qué se trataba mi plan, mi proyecto. Yo creo que lo traumático tiene que ver básicamente con miedo, dolor, tristeza y un punto que es muy importante si queremos pensar parte del futuro, de la futura convivencia.
y que tiene que ver con esto de la grieta. Por algo, Alberto Fernández insiste tanto en no quiero que haya ni venganza ni grieta. Está muy, insiste mucho en eso. Y porque si no es imposible la convivencia. Esa grieta no habla, coincido con Campagnoli acerca de ese enfrentamiento, pero desgraciadamente no es River Boca, me parece que es una guerra un poquito más delicada. Entonces es necesario una tregua, es necesaria la paz, y para eso hacen falta condiciones que tienen que ver con la justicia, con el respeto de la ley, con el respeto del otro, con una república que se defienda en su condición republicana por todos los que la habitamos. Yo creo que viene un punto que es crucial en este momento, y es la posibilidad de escucharse recíprocamente. Vos me decías recién lo que le pasa a la gente. Hay un punto que es muy delicado acá. Yo lo comentaba la otra vez, y es lo que yo definí como el exilio interno. Hubo mucha gente que sintió, no conozco el país en que estoy entonces, en la medida en que no me lo imaginaba, que no entraba dentro de mi paisaje. No entraba dentro de mi paisaje porque no habré sabido mirar, no entendí lo que ocurría, no di la dimensión que tenía la carencia, la ausencia. Pensé que el cuidado por la ley, la sanción, la corrupción tenían una entidad más, claro. o por lo menos era determinante casi. Era determinante más importante. Bueno, en ese sentido, cuando esa dificultad de poder concebir al país que uno habita como aquel que decide esto, se produce como una sensación de retraimiento. Entonces, yo ya no pertenezco acá, yo entonces no me quieren acá. Viene un punto que no tiene que ver con el exilio físico, me voy, sino con el estoy pero no estoy. Y es una frustración delicadísimo si esto ocurre, porque altera la posibilidad del lazo, del vínculo, de generar alguna vez esa comunidad que anhelamos todos, en las cuales haya un respeto por el otro y el ejercicio. Lo primero que hay que decir es una verdad de perogrullo, que la gente cuando votas tiene razón, siempre tiene razón. La gente... o tiene el que gana tiene una razón relativa. Una causa. Se puede decir tiene un sentido, por algo votó eso. Exactamente. Sí, claro. Uno lo que primero no quiere decir que esté necesariamente acertado, pero por supuesto que sí es que existe una verdad absoluta, por otro lado, ¿no? No, pero se tiene que festejar, aceptar el triunfo y obviamente aceptar la derrota también. Obvio, es la condición básica de la democracia y de la república. Y convivir luego en esas circunstancias. Lo que hace difícil eso es, volviendo al River Boca y a la guerra delicada, que cuando estamos en situaciones de grieta, donde lo que se genera es una vivencia de guerra, de enfrentar, es difícil esa reparación, pero es un trabajo indispensable. Bueno, si a esto le agregamos la incertidumbre y el miedo que provoca el dólar, y a generaciones como la nuestra, yo sé que vos sos un niño casi, pero generaciones como la nuestra, José, que esto tiene cierto déjà vu, ¿viste? Con los 90, la hiperinflación, el hormiguero, qué suerte que lo digas. El dólar. Vos estás hablando de un concepto que en psicoanálisis es fundamental. ¿Y sabés cómo se llama? Compulsión a la repetición. ¿Qué quiere decir compulsión a la repetición? Cuando las cosas traumáticas se repiten más allá del beneficio que producen. Los argentinos parecemos atrapados en una compulsión a la repetición. ¿Qué acontece que vivimos supuestamente equivocándonos permanentemente? Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es la autocrítica. Y la autocrítica conviene hacerla no en soledad, sino en compañía, con interlocutores. Y de ese modo poder entender el significado y el sentido de lo que hacemos, porque si no, la compulsión a la repetición lo único que va a hacer es llevarnos siempre a lo que creemos que es otro lugar y es el mismo. Me dejan que haga una conclusión con todos breves, antes de esta brevísima pausa. Los Haroldos, vino Filos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperas. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. María, pregunta, ¿a cuánto va a arrancar el dólar mañana? ¿Vos ves que el proceso del dólar se está estabilizando a poco de manera estructural o hay que seguir esperando?
Qué pregunta difícil, No, Luis. no, bueno, por ahí es un... Bueno, lo que están diciendo, de hecho, muchos economistas, incluso en el gobierno, en el entorno de Hernán Lacunza, es que los fundamentos reales de la economía en realidad demuestran que el dólar debería estabilizarse en torno a los 55, 56 pesos que está ahora, que ese sería un tipo de cambio que a nivel de exportaciones e importaciones estaría bien. Ahora, después está la parte financiera, o sea que después dónde se termine estabilizando en realidad no solamente depende de esta parte económica, pero sí es importante tener en cuenta esta referencia que dicen ahora del gobierno, porque dice nosotros vamos a defender cuando esté alrededor de este valor de referencia que creemos que se mueve por los fundamentos reales. Si se mueve por especulaciones, no vamos a intervenir. Entiendo. Silvina, ¿tenés miedo a la vendetta? A que, no ahora, después de la elección de octubre, si gana Alberto Fernández, salgan todos y ahora sí vamos por ustedes. A ver, no tengo miedo, pero sé que va a pasar. O sea, no tengo dudas de que efectivamente van por eso y aquellos que investigamos y seguimos las causas de corrupción, vamos a ser los primeros de una lista precisamente para inculcar el miedo. Bueno, esperemos que la justicia evite eso, ¿no, Campagnoli? Totalmente, sí. La justicia seguramente va a estar a la altura de las circunstancias y va a evitar cualquier tipo de persecución y de que esto... Bueno, eso primero tiene que ganar, obviamente, todavía faltan unas elecciones y bueno, yo pienso que las instituciones van a subsistir, pienso que las instituciones fuertes son las que van a permitir tener un país en serio. Entiendo que hay muchos argentinos que por ahí no podían ajustarse más los cinturones y decidieron votar, tuvieron un voto bronca, al que se adhirió el voto de los simpatizantes del kirchnerismo, pero yo soy de los que creen que para salir adelante tenemos que empezar a respetar la ley todos, tenemos que tener instituciones fuertes y que bueno, que obviamente falta mucho por hacer. Gracias, José María. Una última pregunta. ¿Es bueno psicológicamente, aún con muchas posibilidades de perder, ir a pelear y ganar y plantear una especie de resistencia, aunque de última no se gane? ¿Es bueno desde el punto de vista psicológico? Bueno, hay un partido que está en una disputa electoral, que tiene una función que cumplir. No está, obviamente parece todo indicar que el partido... No es imposible, poco probable. Pero tienen la responsabilidad y la obligación de luchar, digamos, no hace falta decir pelear, luchar por las ideas que tienen. ¿Eso en lo político, en lo psicológico es sano? Dependerá de cada uno de los que intervengan. Yo creo que hay perder y perder. Hay perder a través del como en tenis llamamos el walkover, no presentarse. Hay perder a través de formas ilegítimas de perder. Pero hay un perder que es digno también y que eso enaltece a la contienda democrática. Y para ganar vale lo mismo, ¿no? Se puede ganar bien y se puede ganar mal. Hay que ser buen perdedor, pero también hay que ser muy buen ganador. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos. Yo primero desearles buen fin de semana y segundo, el domingo 20:30 La Cornisa arranca con un mano a mano con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos. Chao.